De acuerdo, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los derechos y deberes. ¿Por qué hablamos de los derechos y deberes? En el caso de la ética, porque nosotros no podemos quebrantar algunos de ellos, ¿sí? Adicionalmente, recuerden que estos son estipulados para poder convivir, ¿cierto?, en sociedad, poder trabajar y poder en sí ser felices dentro de este planeta. Entonces, tenemos los derechos y tenemos los deberes. ¿Y qué son los derechos? Entonces son esas normas, ¿cierto?, de conducta que están conformados por reglas y ciertos mandatos para poder convivir en sociedad. ¿Cuál es la finalidad como tal? Provocar una conducta humana adecuada, ¿sí?, en la cual no quebrantemos ciertos derechos del otro y tampoco sean quebrantados los de nosotros. ¿Cuáles son esos ejemplos de los derechos? Entonces hay unos súper fundamentales como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, al trabajo, a ser elegido, a elegir y demás. Estos derechos están constituidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y los podemos encontrar desde los artículos 11 al 39. Allí nosotros podemos encontrar los derechos fundamentales de los seres humanos. Y también tenemos unos deberes. ¿Por qué es importante los deberes? Porque todos también debemos cumplir con ciertas actividades, ¿cierto?, para poder sobrevivir en esta humanidad. Entonces, ¿qué sucede? Los deberes están referidos a la responsabilidad de cada individuo, ¿cierto?, con el otro o con una organización, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes deberes. ¿Cuáles son los deberes de pronto con el otro? A respetarlo, ¿sí? Ese es un deber. ¿Y cuáles son deberes de pronto con la organización? Ya los que son de pronto en el enfoque laboral. ¿Cuál es la finalidad de los deberes? Entonces es cumplir, ¿cierto?, una conducta, una acción, y en caso contrario realmente pues generar una sanción o un castigo por el incumplimiento de ¿qué? De un deber. Quiere decir que cuando se incumple este deber hay una irresponsabilidad y debe ser castigada. ¿Cuáles son algunos ejemplos de deberes? Entonces, a respetar los derechos, acatar las leyes, cumplir con las obligaciones, y tenemos muchísimos deberes en nuestra vida diaria, ¿sí? El de Respetar formar, las autoridades. exactamente, ¿sí? Profesor, una pequeña acotación. Sí, señor. En el artículo 95 de la Constitución Política está establecido el cumplimiento de la Constitución y la ley, y nos establecen los deberes que tenemos como personas y como ciudadanos, y el primero de ellos nos dice que debemos de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, y enseguida viene otra serie de deberes que tenemos que cumplir. No tanto como cumplimiento, como un deber impositivo, sino que a conciencia como ciudadanos debemos de acatar, porque es el respeto que nos debemos a sí mismos y a los demás ciudadanos. Y pongo como ejemplo la situación que se está viviendo actualmente a nivel mundial con el caso de este virus, ¿no? Existen Sí. unos derechos, y existe un deber de protección sanitaria que muchas veces estamos desconociendo. Sobre todo, pues, hay mucha población joven que vulnera este derecho sanitario porque piensan que a ellos este virus no les va a dar, pero no piensan que puede ser que no les dé, pero pues son agentes transmisores para otras personas que sí les puede Así llegar a es. dar. Entonces, pues, estamos llamados como ciudadanos, sabemos que tenemos derechos, pero esos derechos también conllevan unos deberes. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien más tiene alguna intervención? ¿No? Bueno, entonces, exactamente como lo decía el compañero, ¿sí? No siempre nosotros actuamos de la mejor manera, sin embargo, existen unos derechos y existen unos deberes. ¿Y por qué existen? Realmente existen, ¿para qué? Para poder convivir en sociedad. Y lo que decía el compañero, ¿sí?
con el caso que exponía él. Puede ser que esos jóvenes que están vulnerando la normatividad de la pandemia no sean ellos los que se enfermen, pero pueden ser portadores y ahí están vulnerando el derecho, ¿cierto?, a la vida. ¿De quién? De los demás, no solamente el de él como persona, sino también está vulnerando a los demás, porque en cualquier momento también puede contagiar a otra persona y esa persona puede ser que también contagie otra y así sucesivamente. Y el deber de él es respetar respetar los derechos, ese es uno fundamental, como lo decía el compañero, y él nos dio realmente el artículo, el 95, si no estoy mal, donde él nos comentaba que viene ahí especificado y es súper importante, ¿sí? A que realmente respetemos los derechos del otro y es uno de los que casi siempre incumplimos. Y también debemos acatar las leyes, ¿sí? Todo esto, todas estas normatividades, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, derechos y deberes, hablamos para poder convivir en sociedad, para lograr ser felices. Si realmente no existiera todos estos conceptos, estas normatividades en nuestras vidas, realmente sería un caos. Vulneraríamos los derechos del otro, de pronto mataríamos, de pronto puede ser que incluso no hubiera tantas personas en el mundo, sino que hubiera una, digamos, una por municipio, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿será que esa persona también logra ser feliz? Y ahí es donde entramos a preguntarnos exactamente si nosotros estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo realmente mal, ¿sí? Y esta definición de entre bien y mal depende, como lo veníamos hablando, de la perspectiva de la persona que lo esté analizando, de la subjetividad, ¿sí? De la persona que está revisando y analizando si realmente eso es bueno o malo. Entonces, ese muchacho que se salió a las calles y que está incumpliendo, puede ser que para él, ¿cierto?, esa actividad que él está haciendo está bien, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo está viendo desde la perspectiva de él, ¿cierto? Desde la moral de él. ¿Pero qué nos dice la ética? ¿Sí? La ética que realmente el estudio, ¿cierto?, racional de si algo está bien o está mal. ¿Y qué nos dice? Que de pronto es un factor, ¿cierto?, que está mal hecho. ¿Por qué? Porque están incumpliendo unos derechos, están incumpliendo los derechos de los demás, porque están incumpliendo unos deberes, algunas obligaciones que él como ciudadano tiene. Bueno, entonces vamos a continuar. Finalmente vamos a hablar de la dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana, realmente este concepto o esta palabra, dignidad, significa o viene de digno, ¿sí? De merecedor, de valioso, ¿sí? ¿Y qué sucede? Nosotros cuando nacemos realmente ya tenemos este concepto con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa dignidad humana? Entonces, la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como un ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser una persona. Entonces, este concepto de dignidad humana es el que también nos diferencia de los animales. Nosotros cuando nacemos ya tenemos este concepto con nosotros solamente con el hecho de haber nacido, de ser seres humanos. Por eso hablamos muchas veces en el caso que les exponía de la eutanasia, ¿sí? Que es un caso de pronto en el que estamos quebrantando a la dignidad, ¿cierto? Como persona, como ser humano, estamos quebrantando también ¿qué? Los derechos humanos, ¿sí? Primordiales que tenemos nosotros como personas. Entonces recuerden que inicialmente nosotros hablábamos de unos aspectos dentro de la ética. Entonces tenemos el concepto de moral,
que ya lo trabajamos, la ética, deberes y derechos y dignidad. Es importante que todos estos estén relacionados, estén fusionados para hablar de la ética, ¿sí? Para poder convivir en sociedad. Esta es la temática que nos corresponde esta semana, que es realmente pues a los conceptos generales de lo que es la ética. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de la plataforma, acerca del material, acerca de pronto la presentación de evidencias o alguna consulta. Este es el momento en que nosotros podemos realizarles. Profe, me perdí un poco de que era la parte de socioculturales, de los deberes socioculturales. ¿Deberes o valores? Es de los valores socioculturales. De acuerdo. Tranquilo, no se preocupe. Entonces, los valores socioculturales son realmente los que están definidos por lo que son los mandatarios, ¿sí? Entonces, es esos valores que ellos nos están mostrando a la sociedad y que por ende, pues nosotros hacemos parte de, por ejemplo, de un Colombia o de un departamento en sí, ¿sí? Entonces, los valores transcritos, transmitidos directamente desde los mandatarios. Profesora, una preguntita. ¿Que son como las leyes? No, realmente Algo parecido, o sea, como... son los valores, por ejemplo, desde el mandatario, que es la cabeza, ¿sí?, de nuestra región, por ejemplo, de Colombia. Él se enfoca, digamos, en la honestidad, ¿sí? Entonces, digamos que en sí Colombia debe estar enfocado hacia ese valor, porque como él es la cabeza, pues él está mostrando la cara de ese valor, que es la honestidad, y por lo tanto nosotros como sociedad debemos trabajar en ello. O el valor realmente, de pronto, espérame, tenemos acá el valor de la igualdad, ¿sí? Que es un valor muy visto desde los mandatarios, ¿sí? Entonces, por eso ellos trabajan también en que la sociedad tenga este valor. ¿A través de qué? A través de oportunidades y pues todas esas acciones que ellos laboran. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos este valor. ¿Sí he Profesora, sido clara? Sí, señora. De acuerdo. Mauricio, dime. en ese aspecto de los valores socioculturales, que son los que transmiten los mandatarios, ¿cierto? Sí. Pues ellos están basados en lo que es el preámbulo, también en los fines y en la forma de la constitución política, porque la misma constitución política nos está diciendo que Colombia es una república unitaria descentralizada y que está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Y así sucesivamente una cantidad de normas que son las directrices a nivel, digámoslo, a nivel de carta magna, de carta política, que son las normas que nos rigen a todos los colombianos. Y así en cada país tiene su constitución y de ahí son las normas socioculturales que transmiten los mandatarios. Así es. Estimo yo. Muy bien, gracias Mauricio por su aporte. Gina, ¿quieres hablar? No, sí, ya entendí un poquito mejor. Vale. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Mary. Mary, tienes la palabra. Sí, profe, pues en respecto, ¿sí me escucha? Sí, claro. Respecto a los valores socioculturales, pues considero que también pueden intervenir ahí como la parte, como las costumbres de cada región, como su folclore, su música, que esto también puede ser un valor que se debe hacer respetar, que como cada región tiene sus bailes típicos, entonces
pues no sé si eso entraría entre los valores socioculturales que se está hablando. Sí, claro, todas las que son actividades y acciones dentro de nuestra sociedad en cabeza de un mandatario son los valores socioculturales. Por ejemplo, ahí estaría el valor, digamos, del compromiso, el valor de la amistad, el valor del que hablábamos de la igualdad, ¿sí? Igualdad, de pronto el de oportunidades, el de darnos a conocer con nuestras creencias, con nuestras distintas formas de pensar. Entonces, claro que sí, sin embargo, todos estos valores que aunque somos diferentes, digamos por departamentos, ¿sí? Tenemos ciertas o diferencias a nivel Colombia, nosotros en cabeza del mandatario se ha construido unos valores y cuando nosotros decidimos por ese mandatario, él también nos mostró una carta de presentación donde nos decía qué valores también iba a tratar o iba a manejar para nuestra sociedad, ¿sí? Nos hizo una carta de presentación de esos valores y nosotros decidimos en ese momento tomar o elegirlo, ¿cierto? Porque nos parece que esa persona que está en cabeza de nuestro gobierno realmente no va a quebrantar ninguno de nuestros derechos y va a formar esos valores, va a formar también unos principios en nuestra sociedad. Sí, entonces, pues, infortunadamente nosotros como colombianos como que a veces no sentimos, o sea, no tenemos como ese sentido de pertenencia, no hacemos como valer esos valores, no aprendemos a querer inclusive diciendo que estamos en nuestro país, como a amar eso, a concientizarnos, a querernos como país, porque no, o sea, no los conocemos realmente o los conocemos, pero no tenemos ese sentido de pertenencia y se están perdiendo cada día. Así es, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel de gobierno los valores de igualdad, los valores de seguridad, ¿sí? Los valores de oportunidades, de compromiso, ¿sí? Entonces es importante que también nosotros analicemos si realmente pues esos mandatarios están cumpliendo con esos valores que ellos se comprometieron al inicio en el cual nos dieron a conocer su carta de presentación. Y eso sí ya va en cada uno, ¿no? Cada uno debe hacer pues ese análisis y revisar y entrar a revisar esa moral, ¿sí? ¿Qué tan buena o mala es esa acción o esas acciones que ha tomado nuestro gobierno? ¿Cómo es su actuar desde su subjetividad, desde su pensar? También teniendo en cuenta las normas que nos rigen, los reglamentos, la constitución y demás que nos rigen para poder convivir en sociedad. Profe, yo pensaba que si realmente nos ponemos a pensar como colombianos, yo creo que todos, empezando desde el presidente, desde la primera persona que gobierna este mundo, este país hasta el último, todos faltamos a los valores, empezando desde ellos. Y pues yo creo que sería un tema larguísimo discutir porque hay muchos valores a los que todos como seres humanos faltamos a nuestra moral y ellos también. Exactamente, y es ahí pues digamos que debe haber un equilibrio, ¿sí? Entre cada uno de estos aspectos. Si no hay un equilibrio en nuestra ética, o sea, en los aspectos de moral, ética, deberes, derechos y dignidad, pues realmente no vamos a poder convivir. Entonces la idea es que haya un equilibrio entre todos estos aspectos. Hay una persona que se llama Familia, tiene la palabra. Buenas noches. Sí, su nombre, por favor. Sí, la escuchamos. Diana Díaz, buenas noches. Sí, tenía una pregunta en cuanto a la parte de valores. Dice valores materiales. Para que quedara claro, sería
objetos, cosas. Esa era la pregunta. Los valores materiales son esos valores que nosotros adquirimos en ciertas situaciones, ¿sí? Como dijo la compañera hace un momento, hay momentos en que nosotros los quebrantamos, hay momentos en que de pronto nosotros no tenemos, digamos, el valor de la responsabilidad, ¿sí? Pero en ese momento que usted está viviendo, en esa situación que usted está viviendo, usted tiene que crear ese valor, ¿sí? Y no es un valor personal porque usted no lo ha adquirido para usted, ¿sí? No es un valor religioso, no es un valor ético, o sea, que le haya de pronto enseñado la sociedad y que usted haya adquirido, no es un valor moral porque usted no lo ha desarrollado a partir de los años y de pronto si esa persona no es responsable, ¿cierto? Pero resulta y sucede que en ciertas condiciones, en ese momento está viviendo una necesidad, necesita, no sé, le ofrecieron un trabajo de entregar X cosa y con eso le van a dar X recursos, entonces en ese momento se convierte en un valor material. ¿Por qué? Porque es un valor creado por una necesidad, ¿sí? Es un valor creado para poder subsistir. Es un creado, y entonces allí nace ese valor de la responsabilidad y ese es un valor material. No sé si me quedó claro el ejemplo. Sí, señora, muchas gracias. Con gusto. María Escorcia. Sí, señora. ¿Tienes alguna duda? No, señora. De acuerdo, Hasta el cerramos el momento. micrófono, por favor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de la plataforma, del tema, de las evidencias que hay que presentar? Profe, Ramiro, Sí, señor. estaba leyendo algo de la Constitución, ¿no? Y algo es muy importante, que estaba un punto muy importante que dice, el deber de las naciones y de los extranjeros de Colombia, en Colombia, acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Yo pienso, no sé si de pronto estoy equivocado, yo pienso que todos los ciudadanos, tanto extranjeros como nacionales, deberíamos autoeducarnos con la Constitución, porque lamentablemente desconocemos, mucha gente desconoce realmente el fondo de la Constitución de todos los países, no solamente de aquí, ¿no? O sea, cada extranjero con su Constitución. Y eso es lo que nos está permitiendo los fallos y se está viendo en la actualidad muchos fallos en la humanidad, ¿no? Y es lo que está pasando en caso mío de Ecuador, por ejemplo, se está viendo tanta negligencia desde los políticos, desde la cabeza, que por eso hay, con este problema que estamos pasando, se ve tanta falla, tantos problemas que hay. Es justamente por esto la humanidad, que la gente le está tomando un importismo y es solamente para el beneficio propio, no del resto. Y eso es lo que nos está faltando, pienso yo, ¿no? Gracias. Sí. Muy bien, Ramiro. De igual manera, pues esto es un tema que nos toca todo, la ética, la moral, los deberes y derechos. O sea, no son solamente conceptos, ¿sí? Sí, son cosas elementales y fundamentales en nuestras vidas y de todos los seres humanos que debemos analizar. Pero muchas veces nos vemos en perspectiva y no analizamos estas cosas, sino que simplemente nos dedicamos de pronto a criticar el actuar de otras personas y no revisamos nosotros cómo nos hemos, qué tenemos, ¿sí? A través de nuestros años, qué hemos construido para nosotros. Hemos construido buenos valores cada uno, hemos respetado los derechos, cómo es nuestra moral, realmente que lo hacemos muy subjetivo o realmente nos dedicamos realmente a revisar y a racionalizar y validar que lo bueno realmente esté dentro de unas normas, dentro de unos requisitos y que eso es malo que nosotros determinamos como malo, también esté dentro de esas normas y dentro de esos documentos que están establecidos para nuestra convivencia. Un aporte, profe, disculpe.
Sí, Mauricio. Ramiro hablaba sobre la enseñanza de la Constitución. En el artículo 41 de la Carta Política se ha establecido que se debe enseñar la Constitución política. Sí. Sin embargo, a pesar de que se nos enseña la Constitución política y todas las cosas, vemos que siguen presentándose situaciones de corrupción, inclusive en época de pandemia. Eso es el pan de cada día, noticias de corrupción, de violación de normas. Pues lo voy a decir desde un punto muy espiritual. Creo que el problema no es tanto de normas, el problema no es tanto de ética y de moral. El problema es que hemos sacado a Dios del primer lugar. Para mí es como el valor fundamental de todo, es volver a los orígenes, volver a saber que tenemos un ser superior, un ser que llamamos Dios y al que tenemos que retornar de nuevo para volverle a dar un orden a este mundo tan convulsionado. Muchas gracias, Mauricio, por su aporte. Súper importante lo que decían los compañeros, revisar la Constitución. Efectivamente, se nos enseña la Constitución en nuestra formación de educación básica y educación media, ¿cierto? Pero de igual manera, pues parece que se nos ha olvidado y no hemos vuelto a revisarlo. También es súper importante revisarlo y chequearlo para poder convivir. Bueno, queridos aprendices, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Los espero el día 25 de mayo a las 7 p.m. para revisar la sesión en línea de la semana número 2. Tenemos una sesión por semana. Recuerden estar puntuales. Yo trato generalmente de iniciar muy a las 7, entonces para que por favor estén ahí desde el inicio. Un abrazo para todos. Igualmente, pues me pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y nos estamos viendo entonces en la próxima. Que tengan todos una muy, muy feliz noche. Igualmente, Gracias. profe, muchas gracias. 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 Sí, Julie. Gracias, profe. Que pase buena noche. ¿Hay alguna Igualmente. posibilidad de que nos compartan las diapositivas? Sí, claro, ya se las comparto Muchas al correo. gracias, feliz noche para todos. Ay, sí, Muchísimas profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Con profe. gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias. luego.